Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver. Hola, Teresita. Hola, Lucas. Hola, María. Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gerald, Melissa, ¿cómo arrancamos esta semana? ¿Febrero ya? Qué rápido. Hola, Juan. Hola, Milagro. ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer Edad Media. ¿Ya? Vamos a hacer un repasito de bárbaros. Y vamos a ver dos temas nuevos. ¿Qué tal, Ángel? Hola, Miguel. Uno es el Islam, es un tema nuevo. Digo no porque obviamente ustedes vienen del básico y en el básico no vimos Islam. Y el otro es Bizancio, ¿no? El famoso imperio bizantino. Yo creo que la semana pasada también he visto una pregunta. Hola, Alejandra. Hola, Miguel. Adelantamos algunas cositas, ¿no? Y ahí vamos a ver. Vamos a ver algo, vamos a hablar del... Tal vez el tema que bueno, los tres son buenos, son interesantes. El tema que más va a llamar la atención es este Islam, ¿no? Porque vamos a conocer un poco el Islam y echar abajo algunos mitos sobre el Islam, ¿no? Algunas cosas que no es verdad acerca del Islam, ¿ya? Y vamos a leer algunos pasajes del Corán, ¿está bien? Ahí vamos a leer algunas cositas del Corán. ¿Qué dice el Corán? Porque ustedes saben que una cosa es lo que dice el Corán, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que la gente lo hace. Son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Vamos a leer un poquito el Corán, a ver qué dice el Corán. ¿No? Hace años me lo regalaron por mi cumpleaños el Corán, así que ahí lo tengo y unas ojeadas le doy a vez en cuando. Siempre es bueno tener libros que han cambiado el mundo, ¿no? La Biblia es un libro que cambió el mundo. El Corán es otro libro que cambió el mundo. ¿Mm? Me falta el Talmud, que es de los judíos. La Torá, perdón. La Torá y el Talmud. El manifiesto comunista de Marx debería leerse. No porque seas comunista o vayas a ser marxista. Son libros que así estés a favor o en contra, rigen la vida y la forma de pensar de millones de seres humanos. Entonces es bueno saber qué es lo que realmente piensan, ¿no? Y no estar en el... Yo creo que esto es así porque así creo yo que es, ¿no? Así debe ser esta forma. Pero no, vamos a comenzar entonces. También, Gerald, claro, la riqueza de las naciones. Ahí estamos. Entonces, comenzamos esta clase de hoy con un repaso de los bárbaros, ¿no? Con un repaso de los bárbaros y de ahí dando algunos datos más, alguna información más, obviamente con algunos agregados al PPT de la semana pasada, que ya ustedes tienen el PPT de esta clase desde el día de ayer. Ya lo pueden revisar ustedes el PPT en PDF. A ver, los bárbaros. Como les decía, como quedamos la semana pasada, la palabra bárbaro era una palabra de origen griego que los romanos tomaron, no hay ningún problema, ¿no? En que los romanos y los griegos utilizaban la palabra bárbaro para definir a las personas extranjeras, o como dice ahí el esquema, los que habitaban fuera de los limes o fronteras del Imperio Romano. Limes es el nombre que se le daba a las fronteras de la antigua Roma. ¿Está bien? Pregunta de San Marcos también.
¿no? ¿Cómo se le llamaba a las antiguas, en Roma, a las antiguas líneas fronterizas? Limes, así le llaman limes, los limes romanos. Entonces, toda persona que viviera o vivió fuera de las fronteras romanas eran unos bárbaros. Ese era el término. Por ende, en algún momento, propio de la xenofobia que existe en, de la xenofobia que existe, se le llama bárbaro, pues, a los salvajes, ¿no? A los incultos, porque siempre los pueblos se sienten mejor que los extranjeros, en algunos casos, ¿no? En especial si era Roma. Pero no, bárbaro no es un término que define a una persona salvaje, inculta, sino simplemente un extranjero. Lo otro ya tiene que ver con la xenofobia propia de cada pueblo. Ahora, vamos a clasificar, como ves ahí, en dos grupos por su origen, a los bárbaros que invaden el Imperio Romano. No es que sean los únicos bárbaros, porque si bárbaro es todo extranjero, olvídate, pues para la época romana del siglo V, hasta si los hubiera conocido, que obviamente era imposible que lo hicieran, ¿no? Hasta los, no sé, los mochicas hubieran sido bárbaros, porque son casi contemporáneos. Los mochicas, los nazca hubieran sido bárbaros por los romanos, porque Roma desaparece más o menos en esos siglos. Entonces, estamos acá clasificando por su origen, a los bárbaros que invaden Roma en dos grupos: los bárbaros germanos y los bárbaros asiáticos. Otro datito. Los propios bárbaros germanos no se hacían llamar así. Ellos no se hacían llamar germanos, para nada. Esa es la definición que los romanos le daban a la zona de la cual ellos provenían, que era la zona norte. Entonces ellos llamaron a esto Germania. Toda esta zona la llamó desde la época de Julio César Germania. Entonces todo aquel que viviera acá era un germano. Pero los habitantes de esta zona no se hacían llamar germanos, sino que tenían distintos nombres de acuerdo al pueblo. Eran godos, eran francos, érulos, ¿no? Eran, no sé, eran, vándalos y planitos más pequeños. Son los romanos los que llamaron a todos los pueblos de esta zona que tenían diversos nombres, reinos que eran a veces muy pequeños, no pasaban de los reinos que no pasaban de los 1000 habitantes. Sí, a eso llaman reinos los bárbaros de esta zona, ¿no? Entonces los romanos llamaban a eso, le llamaban pues a todos germanos, de golpe le dijeron germanos, ¿no? Así de simple. Y los que vienen de acá, del continente asiático, obviamente bárbaros asiáticos. Las invasiones bárbaras, como ya se explicó la semana pasada, y no voy a volver a ello, pero solamente voy a hacer una parada, tiene como principal causa la crisis del esclavismo, ¿no? Roma entra en crisis, lo explicamos la semana pasada, y Roma se debilita producto de esa crisis. Una crisis que comienza desde el siglo III, se agudiza en el siglo IV, Roma intenta darle solución a la crisis, pasando de esclavos a colonos, pasando de uso de la moneda trueque, porque cada vez el oro escaseaba debido a que ya no había conquistas, cada vez las monedas no eran de oro sino de hierro, entonces ya no tenía sentido, y oficializando el cristianismo. Esas eran algunas medidas. Otras medidas, se permitió, ante la llegada en el siglo IV de las invasiones bárbaras, ¿ya? Acá está, siglo IV, oficialmente las invasiones bárbaras violentas comienzan con la batalla de Adrianápolis, donde los visigodos derrotan a los romanos. Este es oficialmente, este es ya, oficial. ¿Mm? Entonces, los romanos toman medidas para solucionar su crisis, sigo acá, su crisis, como te dije, ¿no? Colonos, trueque,
cristianismo, ante las invasiones de bárbaros que buscan tierra, porque recuerda que los bárbaros están invadiendo el Imperio Romano debido a una crisis climática. El siglo IV hace que la temperatura descienda mucho y esto hace que sus cosechas se pierdan y los bárbaros busquen zonas donde cultivar y comiencen a invadir las fronteras romanas. Entonces los romanos, al darse cuenta que no pueden detener estas invasiones, lo que hacen es pactar con los bárbaros. Pactan con los bárbaros y le dice, oye, ¿sabes qué? Si vas a entrar, yo te doy tierras. Yo te doy tierras, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Vas a tomar tierras que yo te voy a dar, tú la vas a cultivar, vas a vivir, pero por favor, tú detén a tus otros hermanos que están invadiendo. O sea, Roma, ante la crisis, era tal su crisis que los romanos utilizaron a los bárbaros para detener a otros bárbaros. Imagínate. Y es así como reinos bárbaros como los visigodos, los francos, que veremos ahora, comienzan a pactar alianzas con los romanos. Pactan alianzas con los romanos y comienzan a tomar territorios por esta zona que Roma les entrega, con la condición de que los ejércitos de estos bárbaros peleen contra otros bárbaros. Pero, profe, ¿están peleando con tus hermanos? No, porque tú y yo lo podemos ver como una unidad, porque lo llamamos germanos. Pero recuerda lo que te he dicho, esa es la visión que tenían los romanos acerca de los pueblos de esta zona. Acá los pueblos tenían rivalidad entre ellos. Rivalidad entre ellos. ¿Está claro? Es como vamos a ser hoy día. Nosotros pensamos que los musulmanes todos son unidos. No es así. Es falso. Es como pensar que porque todos somos latinoamericanos y todos hablamos castellano o español, ¿no? Todos en Latinoamérica estamos unidos y hemos tenido guerras horribles. Mira nosotros nomás cuántas guerras hemos tenido. La guerra contra Chile, las guerras que hemos tenido contra Ecuador, los intentos de guerra que hemos tenido con Colombia, la horrible guerra que tuvieron Paraguay contra Uruguay, Argentina y Brasil, la famosa guerra del Chaco. Horrible lo que le hicieron a los paraguayos. Cerca de un tercio de su población murió. Un cuarto, perdón, de su población murió. O sea, y todos hablamos castellano, somos cristianos, todos nos sentimos orgullosos de ser latinos y hemos tenido guerras horribles aquí. Entonces, igual pasa aquí, ¿no? No. Si lo entiendes que los germanos no son un pueblo unido, sino que son varios pueblos y que se le llama germanos porque los romanos los llamaban así, vas a entender mejor por qué muchos reinos germanos van a aceptar la alianza con Roma y atacar a sus hermanos, entre comillas, y no es traición, sino porque ya entre ellos hay rivalidad, ¿no? Entonces, muchos reinos bárbaros comienzan a asentarse en territorio romano por pacto que hacen con los romanos. El problema va a ser que, uno, llegan los unos de Atila y dos, los romanos muchas veces no cumplen con su pacto y no les dan tierras fértiles, le dan malas tierras. Y esto genera el malestar, la cólera, el odio de estos pueblos que se sintieron traicionados y vuelven a invadir Roma, ¿no? Ya estando dentro de Roma. Entonces hay una serie de cosas ahí interesantes. Y la llave de los unos, ¿no? Tenemos una línea de tiempo, como te decía, la batalla de Adrianápolis es la batalla que oficialmente inicia las invasiones bárbaras violentas, porque hay algunos autores que también hablan de invasiones bárbaras pacíficas, con el pueblo de los visigodos, que es uno de los reinos bárbaros, que luego se ubicaría en España o Hispania. Luego entran los vándalos a Hispania. Los vándalos en tiempo después, por acá lo vas a ver, ¿ya? Acá lo ves. 50 años después más o menos, ellos hacen un saqueo a Roma tan grande, con su rey Genserico tan grande, que el término vandalismo ha quedado como sinónimo de saqueo, caos, destrucción, ¿no? Pero vandalismo viene de vándalo y vándalo es el nombre de un reino bárbaro. En el año 410
ya en el siglo V se da el primer saqueo a la ciudad de Roma. O sea, en el siglo IV lo que vemos es la invasión a las fronteras del imperio. Pero en el siglo V lo que estamos viendo es la invasión ya a la ciudad. A la ciudad. No te vayas a confundir con eso, ¿ah? Por favor, no te olvides. ¿Está bien? Siglo IV a las fronteras. Invasión a los limes. A los limes, ¿no? Siglo V, ya lo que vemos es la invasión a la ciudad de Roma. Y el primer reino bárbaro que saquea la ciudad de Roma y luego se va son los visigodos. Es el primer reino bárbaro, visigodos, que significa los godos del oeste, el primer reino bárbaro que saqueó la ciudad de Roma y se fue. Su rey, Alarico. Su rey Alarico. En el año 451, el famoso Atila unifica a las tribus de los hunos y los convierte en un reino y casi un imperio. El famoso Atila, rey de los hunos. Por si acaso, los hunos ya habían invadido las fronteras romanas desde el siglo IV. ¿Está claro? O sea, los hunos ya habían llegado a las fronteras romanas desde el siglo IV. Pero esa llegada de los hunos, quiero que entiendan, los hunos es el nombre que se le da no a un reino, sino a un conjunto de tribus. Un conjunto de tribus. Esos son los hunos. El mérito de Atila es que Atila los logra unir y los convierte en un imperio, por así llamarlo. El famoso imperio de los hunos, ¿no? Es el mérito de Atila. Pero Atila lo hace cuando ya los hunos han invadido parte del territorio romano. Pero lo han invadido de manera desordenada, ¿no? Son más que ir y buscar un territorio donde asentarse, son saqueadores los hunos. Entonces Atila los convierte, los unifica y los convierte en una amenaza real para Roma. Una amenaza tan grande que hasta los propios bárbaros se asustaron. Por eso que los bárbaros forman una alianza con los romanos. Dicen, no, este es más bravo que nosotros, así que hay que unirnos. Y se unen tres reinos, ¿no? Los francos, los visigodos y los burgundios. Se unen a Roma para detener a Atila, con el gran general Aecio. Y ahí es donde detienen a Atila en los campos cataláunicos o Chalons. Atila sí, los hunos eran mucho más salvajes que los bárbaros germanos, debido a que eran mucho más guerreros, eran tribus seminómades, y las tribus seminómades son mucho más belicosas que ya reinos nómades, reinos sedentarios establecidos. Eso siempre ha pasado, ¿no? Pero eso agrega otra cosa. Eh, mm, Hay que ubicarnos siempre en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Es decir, como ayer conversaba, si tú te das cuenta, últimamente hay muchas series, discúlpame, tú sabes que si uno no habla del presente, que te ayude el pasado, que te ayude el presente, estamos perdidos. Si tú te das cuenta, hay muchas series últimamente, hay muchas películas últimamente, y cuando me refiero últimamente me estoy refiriendo en los últimos 10 o 20 años, donde las protagonistas son las mujeres. Antes que me salten las feminazis, escuchen primero lo que voy a decir. Ya, hay muchas películas sobre esas, ¿no? A ver, ayer estoy viendo una serie que se llama, una serie media tonta, pero entretenida, que se llama Dulce Hogar. Es una serie coreana en Netflix sobre monstruos, cosas así, ¿no? Y hay mucha participación de trama de la mujer, ¿no? Que para ti, para mí, profe, es normal, siempre pasa, sí, pero es que yo lo veo de manera histórica, ¿entiendes? De manera histórica. Hace 30 años eso no había.
Hace 30 años la mujer sí tenía protagonismo, pero era más que nada como la damisela en problemas. Era como la mujer, la famosa princesa en el castillo que debe ser rescatada por el príncipe, ¿no? Entonces, hay series de época, o sea, que tratan sobre el siglo XIX, sobre el siglo XVIII, sobre inicio del siglo XX, donde la mujer tiene protagonismo. ¿Y eso a qué se debe? A que si yo soy un productor de una serie o soy productor de una película, yo sé que vender, me voy a lo comercial, a lo monetario. Yo sé que vender una serie, una película donde el hombre lo haga todo, donde el hombre sea, sé que eso no va a enganchar mucho con mi público actual. Un público donde la mayoría piensa en igualdad, donde la mayoría dice, ¿y por qué la mujer también no pudo haber hecho esto? ¿Por qué la mujer tiene un rol pasivo? ¿No? Uno. Y dos, también debo pensar en la crítica que se me va a venir encima, ¿no? No, que sí, que es una serie machista, el hombre no más esto, no más lo otro, olvídate. Entonces tengo que hacer cambios, ¿no? Tengo que hacer cambios, tengo que colocar, obviamente, pues un rol más protagónico a la mujer, por una cuestión comercial también, y por una cuestión lógica de los logros que la mujer ha tenido. Pero lo tengo que hacer hasta en series antiguas. Mira Gambito. ¿Tú crees que Gambito, esta serie de Netflix sobre una mujer jugadora de ajedrez de inicio del siglo XX, que me han dicho que es muy buena, la voy a ver, ¿ya? ¿Tú crees que esa serie hubiera sido tema hace 30 años o 40 años? Probablemente no, porque el interés sobre la historia de la mujer no era tan fuerte. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las temáticas de los libros, las temáticas de las series, las temáticas de las películas, ¿ya? Que tratan sobre épocas antiguas o épocas pasadas, responden a una necesidad presente, a una necesidad presente. Series donde se habla mucho de homosexualidad en el pasado, series donde se habla mucho del rol de la mujer en el pasado, refleja una realidad en mi presente, una realidad donde la mujer ha logrado que se le reconozca sus derechos y que se le reconozca su papel en la historia. Que no solamente sea la damisela en apuros, sino que sea la mujer que, oye, ¿sabes qué? Yo me bajo el castillo. Tanta cosa de tarot te demora mucho, yo voy, ¿no? Y donde también se le ha reconocido derecho a las minorías, en este caso a los homosexuales, sean hombres o mujeres. Y se le ha reconocido derechos que yo, mira lo que te digo, mira, yo utilizo bien los términos o trato de hacerlo. No es que se lo han ganado, se les ha reconocido, porque como seres humanos tienen derechos, solo que nosotros no se los reconocíamos. Así de simple, no se los reconocíamos. Ya se lo hemos reconocido. O sea, hemos dicho, ¿sabes qué? Discúlpanos, no te hemos dado los derechos que tú por nacimiento tienes. Y ahora se ve eso reflejado. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con Atila? Atila está entrando en el 451. Roma está en un colapso total. Y ya desde hacía más o menos 50 años, desde el año 395, Roma tiene como religión oficial el cristianismo. O sea, la mayoría de los romanos son cristianos. ¿Y cómo crees que asume un cristiano las invasiones bárbaras a la capital de Roma? Los saqueos bárbaros a la capital de Roma. ¿Mm? Hay algo que los cristianos tienen, y estos cristianos de cualquier iglesia tienen, ¿no? Muy en el fondo, por la religión, tienen, sé que suena tonto lo que te voy a decir, ¿eh? Pero tienen una especie de esperanza de que el mundo se vaya a acabar. ¿No te parece raro que siempre queremos un fin del mundo? ¿No te parece raro que siempre queremos destruir cosas? ¿Mm? Porque el fin del mundo implica un apocalipsis, pues, bajo la religión cristiana. Y un premio para los justos y un castigo para los injustos. Entonces, para los cristianos, con todo el aparato de una Roma en crisis, pero un aparato muy fuerte, me refiero a lo administrativo,
utilizando la religión cristiana como elemento unificador, como elemento sometedor, los curas daban misas, pero como locos. Entonces, mucha gente que escuchaba esa misa, porque no sabían ni leer ni escribir, escuchaban esa misa, ¿no? Escuchaban pues curas que decían, se acerca el fin del mundo, arrepiéntanse, pecadores, ¿no? Entonces se acercaba el fin del mundo. Y la prueba estaba en los saqueos de los bárbaros a la ciudad. Es más, el libro Apocalipsis trata sobre la caída de Roma. El Apocalipsis, que es el libro de la Biblia, trata sobre la crisis del Imperio Romano. Pero en siglos anteriores, o sea, no las invasiones, porque el Apocalipsis fue escrito antes. Pero trata sobre esa crisis. Trata sobre la caída del Imperio Romano. Trata sobre una especie de análisis de esa caída. Y entiéndelo, para los cristianos de Roma, Roma era el mundo, pues. Y Roma cae como todo imperio cae. Por eso es que pareciera que tú lees Apocalipsis hoy y pareciera que muchas cosas que están pasando hoy, Apocalipsis lo predice. No es que lo prediga, es que Apocalipsis es un análisis, más o menos, de la forma de cómo cae y cómo entra en crisis un imperio o una sociedad. Y las sociedades están en crisis de manera muy parecida. Por eso es que la historia sirve. Entonces, dentro de todo este temor de que el mundo se va a acabar, ¿ya? Y de que los hechos lo están confirmando, ¿qué hechos? Las invasiones bárbaras, se aparece el peor de todos, Atila. Y Atila saca mucho provecho de ese temor que le tienen. Por eso que él se dice, soy el azote de Dios, soy el escupitajo de Dios. ¿Por qué utiliza tanto a Dios en beneficio propio? O sea, generando temor. Porque sabe que la sociedad romana de esa época, cristiana, del siglo V, le tiene mucho temor, más que a Atila, sino a la idea del Apocalipsis, y que Atila forma parte, según su forma de pensar de estos cristianos, de la prueba irrefutable de que el mundo se está acabando. Es más, para muchos estaban contentos que Atila viniera. ¿Por qué? Porque si Atila es el peor de todos, ¿qué crees que es Atila? Porque este es algo también muy cristiano, ¿eh? Atila es el anticristo, pues, porque nos encanta colocar anticristos, ¿ah? Hitler, profe, Napoleón, profe, ¿no? Nos encanta, nos fascina, nos aloca. Atila es el anticristo. Y chicos, ¿qué dice la Biblia? Que si el anticristo está aquí, ¿quién debe venir? Cristo, pues. La gente está emocionada. Atila sería la confirmación de la segunda venida. Por eso es tan famoso también Atila. Aparte de ser el hombre que unifica las tribus unas y vuelve el famoso imperio uno, aparte de ser ello, y aparte de invadir Roma y generar temor hasta en los propios bárbaros, cuando Atila llega, la situación social, la situación ideológica, si lo quieres ver así, de los romanos cristianos, era muy particular, muy particular. Y para ellos, cristianos, muy pegados a este día de Apocalipsis, fin del mundo, porque el cristiano del siglo IV, del siglo III, del siglo V, ellos lo único que querían era la venida de Cristo. Es todo lo que esperaban. La venida de Cristo, la venida de Cristo, la venida de Cristo, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene Cristo? La segunda venida, por favor, venga a hacer el juicio, venga a hacer el juicio. Es todo lo que esperaban. Y cuando llegan las invasiones bárbaras, y en especial la de Atila, insisto, ellos sienten que es la prueba irrefutable y la confirmación de que la segunda llegada está aquí, ya, listo. Atila se muere, porque Atila es derrotado en la batalla de Chalons o campos cataláunicos, como dice ahí. Atila se muere, ya, Atila se muere, entonces sabe que se muere, algunos piensan que se muere ahogado con su propio vómito, ¿ya? Y al final nunca vino Cristo. Y la gente, oye, Cristo. Es por ello que poco a poco la iglesia comienza a cambiar su filosofía, porque en este periodo, tú lo has visto en tu clase de filosofía, en este periodo se habla de los padres de la iglesia y la patrística, basada en Platón.
Pero ya durante la Edad Media la cosa comienza a cambiar. Y ya cambia completamente varios siglos después cuando se habla de la escolástica, ¿no? Ya para finales del siglo X, siglo XI. Luego aparece un nuevo saqueo, los vándalos saquean Roma, luego viene pues el saqueo de, perdón, del reino Érulo por el rey Odoacro. Él es el que pone fin, en el año 476, él es el que pone fin a Roma de Occidente. ¿Por qué si ha habido tantos saqueos, profe? ¿Por qué el saqueo de Odoacro es especial? Ah, es que él no solamente saquea, él se queda. Una cosa es saquear. Saqueo, me voy. Saqueo, me voy. Este no, este se queda. Este se queda. Ahí lo tienes. No, ese es el final. Consecuencias. Consecuencias. Desintegración del Imperio Romano de Occidente. Occidente. Surgimiento de reinos germánicos. Los francos en Francia, tomando territorios que antes se llamaban las Galias. Por eso que hasta el día de hoy los franceses, eso se llaman galos. Los visigodos en España. Por eso que hasta el día de hoy los españoles dicen godos. Los ostrogodos en Italia, estos muy rápidamente desaparecieron. Ahora vamos a verlo, ahora vamos a verlo. Estos muy rápidamente desaparecieron. Son familia. Son los godos del oeste con los godos del este. Los vándalos que se van a África, donde antes era Cartago, y los anglos y sajones, que acá hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Eran dos pueblos distintos. Anglo con 4 reinos y sajones con 3 reinos. Es por eso que luego, ya como son, la mayoría son anglos, por eso se llama Inglaterra, la tierra de los anglos. Pero antes eran la famosa heptarquía, 7 reinos, no estaban unidos. La unidad viene mucho tiempo después. Si alguno de ustedes está viendo la serie Vikingos, es por eso que tuve porque las primeras temporadas, que era un poquito más histórica, ¿no? Ragnar se enfrentaba a distintos reyes. ¿Por qué? Porque Ragnar llega a una Inglaterra de la época de la heptarquía, de los 7 reinos. ¿Mm? Por favor, si alguien ha visto toda la serie, no ponga spoiler, eso sí lo odio. Si te soy sincero que te voy a fichar toda tu vida. Académica al menos. Predominio de las actividades agropecuarias. Acuérdate que ellos eran más agricultores que ganaderos. Y decadencia, mira qué importante esto, decadencia del comercio. Si decae el comercio, quiere decir que el uso de moneda también decae, ¿no? Por eso que se deja de usar moneda y comienza a usar trueque. Algo que vamos a ver y que hemos visto en el básico como característica del feudalismo. Surgimiento de las lenguas romances. Las lenguas romances son el latín vulgar más las lenguas bárbaras. Eso da como resultado, perdón, las lenguas romances. Por lo general, chicos, las lenguas romances las vamos a encontrar en zonas donde el Imperio Romano se asentó muy fuertemente. Uy, perdón. O sea, las lenguas romances las vamos a encontrar por lo general en zonas donde el Imperio Romano se asentó muy fuertemente, ¿no? Aquí, en Europa Occidental. Una pregunta sería, profe, ¿y por qué si Roma invade hasta Asia, ¿no? Porque esto es Euroasia, profe, esto es Europa Oriental y esto es Euroasia, ¿por qué el griego no es una lengua romance? ¿Por qué el turco no es una lengua romance? Si Roma invadió hasta acá. Se supone que la lengua romance es el latín vulgar más las lenguas bárbaras. ¿Por qué todo esto no son lenguas romance? Mi profesor de lenguaje no me pone pues que el egipcio sea lengua romance. Por 2 razones. Número 1, para que haya lengua romance tiene que haber latín vulgar. Y los romanos tuvieron fuerte influencia cultural en la zona de Occidente, no en la zona de Oriente. Su influencia cultural fue en Occidente, no en Oriente. Por lo tanto, el establecimiento del latín como idioma muy fuerte fue aquí, no aquí. Aquí no. Es como decir, ¿no? Eso creo que lo expliqué la semana pasada. Eso se llama el proceso de romanización. Roma se preocupó
porque las zonas muy cercanas a la capital se identificaran con la capital. Muy cercanas se identificaran para evitar levantamientos. No se preocupó tanto por las zonas alejadas. ¿Ya? No tanto. Es como decir, Estados Unidos, él se preocupa porque los que estamos cerca de él aprendemos inglés. Pero tú vete a Rusia, Rusia no sabe inglés. Ellos no te hablan inglés. Muy pocos te hablan inglés. Europa también muy pocos te hablan inglés. Lo hablan por necesidad, pero no les gusta hablarlo. En Europa no es así. Prueba de ello son los españoles. Que los españoles siempre nos burlamos, ustedes han visto videos y memes, que los españoles siempre le cambian el nombre a las palabras. ¿No? Siempre. Dicen, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé, pues, un ejemplo, ¿no? Kamehameha, la de Goku. Está en México, así. ¿Cómo se dice en Perú? Así. ¿Cómo se dice en España? Onda vital. Están loco. ¿Cómo se dice Luke Skywalker en Perú? Luke Skywalker. En México, Luke Skywalker. ¿Cómo se dice en España? Luke, caminante celestial. ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque los españoles hacen algo muy simple, al igual que todos los europeos. Mi idioma es mi identidad. Mi idioma es mi identidad. Y lo que yo hago es, o tomo tus palabras en inglés y las hablo en español, no es Wi-Fi, es Wi-Fi, o las traduzco. Y tu look, Skywalker, Sky es cielo, Walker es caminante, caminante del cielo, así se lee en inglés. Yo lo traduzco al español. Así que no me vengan con la tontería que yo hago distinto. Simple y llanamente lo hago como debe ser. Para mi cultura. Eso es lo que hacen los españoles. Pero el castellano, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con el inglés. Ahora, ¿qué pasa aquí con Roma? Toda esta zona es donde hubo mucha, todo lo que tú ves en azul, en especial en Europa, mucha influencia romana, mucha. Con excepción de este lugar, Inglaterra. Inglaterra es un caso aparte. Inglaterra tuvo poca presencia, muy débil su presencia romana. De cuando Roma comienza a retirarse, producto de la crisis, y deja Inglaterra, el latín en Inglaterra se va muy, muy rápido. Entonces, cuando llegan las invasiones bárbaras de los anglosajones y traen su lenguaje bárbaro, germano, cuando lo van a mezclar, no encuentran latín. Lo que encuentran es celta, el celta bretón. Y es por eso que la suma de la lengua germana más la lengua bretona da origen al inglés. Y el inglés no es una lengua romance, porque si bien Roma tuvo presencia en Inglaterra, su presencia se diluyó muy rápido. Y es por eso que no hubo latín vulgar ahí y Roma terminó, o perdón, Inglaterra o los anglosajones terminaron no teniendo una lengua romance. Cosa que sí pasó con el castellano, el catalán, el vasco, el portugués, el francés, ¿no? Por aquí está el rumano, el italiano. Eso es lo que sucede. Esas son las famosas lenguas romances. ¿Ya? Difusión del cristianismo, porque se utiliza el cristianismo como elemento. Otra cosa más, elementos que utilizaban, ellos eran muy propensos a utilizar el pantalón debido al frío y que montaban mucho a caballo, uso de pantalón. El uso de colchón, ellos lo popularizan. El uso del tonel, ese barril de madera para tomar su hidromiel. El uso de los embutidos, ellos son ya los expliqué la semana pasada, ¿no? El uso del jabón portátil, que es el jabón en barra, los romanos se bañaban con jabón líquido, eso ya lo vimos la semana pasada, y entramos al Imperio Bizantino. A ver, voy a ver si tienen alguna duda, consulta, comentario, pregunta. Uh -huh. A ver. No, y era la entrega de territorios romanos ya había sido antes. Por eso que les digo que hay invasiones pacíficas
En el siglo IV, con Adrianápolis, se establece como el inicio de las invasiones violentas. Algo así, Teresita, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que, no sé si ustedes han escuchado o han leído esta frase que se ha vuelto meme, ¿no? Cuando no lees, estás condenado a creer lo que otros te dicen, ¿no? Entonces, y yo creo que mucho de las cuestiones cristianas serían mucho más claras si la gente leyera la Biblia. En el caso de los católicos. Si ellos leyeran la Biblia y no estarían creyendo lo que la Biblia dice, ¿cuándo la leíste? No, bueno, todos saben que la Biblia dice eso. ¿Cuándo la leíste? No, pero todos saben. Ahí creo que la cosa cambiaría un poquito, si la gente leyera la Biblia, ¿no? Ay, sí, sí. Claro, olvídate, yo tengo 42 años, este año cumplo 43. A su madre, qué viejo estoy. O sea, decir, yo nací en el 78. ¿Tú sabes cuántos fines del mundo yo he visto? Que el mundo se ha quedado un montón de veces. No, la batalla de campos catalánicos, chalons, chalón, no shalons. Shalom no, shalom es algo judío. Chalón, chalón. Juan dice, yo soy más de tipo de X-File. Ah, ya. Pero ahí sería así, sería buena, ¿no? Yo recomiendo una. Ahí está, Netflix. Yo recomiendo una para aquellos que les gusta series así medias históricas o series que tengan que ver con hechos reales, que se llama, que está en Netflix, ya está en DVD ya, Hunter, ¿no? Cazadores de mentes. Cazadores de mentes. Es buena la serie, es buena la serie. Tiene 2 temporadas. Hunter. Trata sobre los primeros eh, académicos del FBI que tratan de entender a los asesinos en serie. No solamente decir este es malo, hijo del demonio, no, no, no. Tratan de entenderlo. Y es todo un grupo de agentes del FBI con psicólogos que van a investigar a todas las grandes mentes criminales y de paso te van contando pues cuáles son sin entrar en imágenes escabrosas de ver cuerpo, nada, pero te van contando cuáles son los crímenes más famosos de esa época y los criminales, y ellos tratan de hacer un análisis psicológico de por qué este tipo terminó haciendo esto, ¿no? Y la serie es muy buena, está muy bien hecha, My Hunter. Y ¿cómo se llama? El casting está muy bien, ¿ah? Porque tú ves después al tipo que hace un criminal y después lo buscas en internet, que es igualito al personaje real. A ver, ¿qué más hay acá? Claro, porque es este sable negro, ¿no? O sable oscuro, ¿no? Ah, claro, Juan, ahorita vamos a ir a ver eso, por qué el pueblo ostrogodo duró menos. Y eso tiene que ver con por si acaso he sacado la PPTA. Sí, Teresita, esa serie es muy buena y otra que es muy buena y que acaban de abrir la segunda temporada, se llaman Los Alienistas. Así, no que los alienistas. Ya, esta es la parte de comienza a recomendar sus series, ¿no? Los Alienistas también es muy buena. Es con Dakota Fanning. Trata sobre el siglo XIX, sobre los primeros psicólogos. Lo que pasa es que a la gente que tenía problemas mentales se le decía en el siglo XIX alienados. Entonces, los que trataban a esta gente alienada le llaman alienistas.
Buena también la serie, ¿eh? Buena, estoy por ver la segunda temporada. Vi la primera, estoy viendo la segunda, y es buena, trata sobre crímenes del siglo XIX, ¿no? Pero visto desde los ojos de los psicólogos. Listo. Mira, María ya lo terminó. ¿Qué te pareció, María? Vamos con el Imperio Bizantino. Esos mosaicos, ¿no? El Imperio Bizantino vendría a ser el Imperio Romano de Oriente. En el año 395, el emperador Teodosio, el último emperador de la Roma unificada, divide a Roma en dos con el objetivo de tratar de descentralizar la administración y salvar Roma, ¿no? Acá está Italia, está Grecia, y está Constantinopla. Toda esa Constantinopla. Entonces, este es el Imperio Bizantino. A ver, inicialmente se le llamó Imperio Romano, pero como tú ves aquí y lo que te mencionaba antes, el Imperio Romano en la parte oriental, clase la semana pasada, acuérdense, creo que fue una pregunta, no me acuerdo de quién de ustedes, señoritas, me hizo esa pregunta, o fue un joven, no recuerdo bien, que se estudia hablando tonterías. Me preguntaron, profe, ¿por qué cambió de nombre el Imperio Romano de Oriente por Bizantino? Y hice una explicación, ¿no? Y le dije que, culturalmente hablando, esta zona no se ve influenciada por Roma. Escucha bien lo que te digo, ¿eh? Escucha bien lo que te digo. Roma somete toda esta zona de manera militar y política, pero culturalmente esta zona no la va a influenciar. Esta zona sí la influencia, sí la influye mucho. Roma influye mucho en esta zona. Por eso acá hay lenguas romances, pero acá no. Acá se mantiene la cultura helenística, que es la cultura griega, más los aportes orientales. Entonces tienes administradores romanos, cultura romana en el poder, pero el pueblo sigue teniendo cultura helenística. Entonces, el gobernador te habla latín, ¿sabes? El emperador te habla latín, de Oriente, Arcadio y todos los demás, pero el pueblo te sigue hablando griego. Entonces, con el tiempo, luego de la división y la desaparición de Roma de Occidente, el final de Roma de Occidente, pasando los siglos, los emperadores también dejan de hablar latín, después de varios siglos, a partir del siglo VIII más o menos, dejan de hablar latín, dejan de tener costumbres latinas o romanas y comienzan a tomar costumbres más helenísticas. Entonces es por eso que los historiadores, que mencioné la semana pasada, comenzaron a decir, ¿no? ¿Por qué seguirlos llamando cultura romana de Oriente si no tienen nada de romano? Ya han asumido a partir del siglo VIII, todos, incluyendo los emperadores, ya no hablan latín, hablan griego, ya han tomado ciertas tradiciones y costumbres griegas. Entonces dijeron, bueno, pues ya no hay que llamarlos Imperio Romano de Oriente, ¿por qué hay que llamarlo? Como la capital antiguamente se llamaba Bizancio, que es el nombre griego, y ellos han asumido costumbres griegas, vamos a llamarlo Imperio Bizantino. Esa fue la respuesta. Por eso se llaman Imperio Bizantino. Ahí lo tienes. La capital antes se llamaba Bizancio, luego los historiadores la llaman Constantinopla y hoy se llama Estambul, en Turquía. Hoy queda en Turquía esa capital, Estambul. Acá tienes algunos datos. En lo económico se basó mucho en la agricultura y en el comercio marítimo y terrestre. Acá tienes el famoso comercio en este mar, aquí, Mar Negro, Mar Egeo, ¿se acuerdan ustedes la importancia del Mar Egeo en Grecia? Y el comercio terrestre es hacia adentro, pues. Hacia el sur, el famoso comercio hacia la India, la ruta de las especias, no es de las especies, es especias, y hacia el este, la ruta de la seda que te termina llevando a China. ¿Mm? Mira lo que dice acá, ¿no? Imperio divide en temas, que son las provincias, esto es griego, esto es en latín. El jefe estratega, los estrategas eran un cargo griego, y el emperador Basileus. Basileus es el nombre de los reyes en Grecia. ¿Ya? Ahí lo tienes. Poder teocrático absoluto, eso es importante, eso lo voy a explicar ahorita. Practicando el cristianismo, pero tienen un problema. Lo vamos a ver acá.
y es la cultura de síntesis entre Roma, Grecia, Persia y Arabia. Acá a los bizantinos se les conoce como los bibliotecarios de la Edad Media. ¿Por qué? Porque los bizantinos mantuvieron los aportes de las culturas griega, romana y de Oriente. Ellos se encargaron de mantener vivo eso. Es de suma importancia luego en la época del humanismo. ¿Ya? Su aporte, así para que me entiendan, su aporte de los bizantinos es mantener vivo el aporte de otros. Así de simple. Su aporte es mantener el aporte de otros. Justiniano, siglo VI. Justiniano es tal vez el emperador más famoso. Cuando Justiniano gobernó todavía no se daba ese cambio cultural. Todavía los emperadores, como el caso de Justiniano, todavía mantenían las tradiciones romanas. Te dije que ya se habla del Imperio Bizantino como tal a partir del siglo VIII, este siglo VI. Justiniano tenía la obsesión, Justiniano, tenía la obsesión de que todo pueblo cristiano debería estar gobernado por un solo imperio. Y Justiniano no le agradaba la idea de que los pueblos cristianos en Occidente estén bajo el gobierno de esos reinos bárbaros, paganos, creyentes en Thor y Odín. Y él decía, no, debemos recuperar esos pueblos. Entonces Justiniano lo que quería era recuperar el antiguo imperio romano. Eso lo quería Justiniano. Y es ahí donde Justiniano comienza una serie de campañas militares y de conquistas de territorios en Occidente, como el caso de África, donde Justiniano tomará los territorios de África que le pertenecían a Roma, y es ahí donde conquista a los vándalos, que como tú recordarás, los vándalos habían tomado África. ¿Ya? Luego toma el sur de Italia, y es ahí donde acaban con los ostrogodos. ¿Está bien? Llegan a un pacto con los visigodos, pero no pueden avanzar más. ¿Por qué? Porque las campañas militares exitosas elevan el costo, son muy costosas, muy, muy costosas. ¿Ya? Entonces, Justiniano comienza a agarrar dinero de la caja, pues ya del tesoro público. Y cuando Justiniano, en su obsesión por recuperar Roma de Occidente, Justiniano comienza a chocar con el tesoro, Justiniano, para no quebrar su imperio, ¿qué es lo que hace? Comienza a elevar impuestos. Y chicos, cuando tú elevas impuestos, olvídate, pues tú no puedes chocar con el bolsillo de la gente, pues hermano, olvídate, es lo último que debe hacer un gobernante. No, no puedes elevar impuestos. Si no, pregúntale pues a los virreyes en la época de Tupac Amaru cuando elevaron el Acabala, o pregúntale pues a las 13 colonias, a Jorge III cuando le elevó los impuestos del té a las 13 colonias, o pregúntale a Luis XVI cuando se le ocurrió la genial idea de en los estados generales elevar el impuesto para solucionar la crisis de Francia, que terminó con una revolución, ¿no? Entonces, cuando Justiniano hace eso, choca y dice, ¿sabes qué? Voy a elevar impuestos, papá, la cosa fue mal. En su ciudad hubo un levantamiento, dirigido obviamente por los políticos que no lo querían algunos, ¿no? Nunca faltan los políticos que quieren buscar su propio beneficio y llaman a levantamiento, a revuelta, convocan marchas y la gente va contenta pensando que así es, ¿no? Y no sabe que le está jugando la cosa a otros grupos de poder y ellos solamente sirven como masa, ¿no? Siempre ha sido así, toma la Bastilla y cosas así, ¿ya? Entonces, Justiniano tuvo que dejar su campaña expansiva, no, no pudo más. Famosa su esposa, Teodora, una mujer muy, muy famosa, víctima de esa historia machista que la ha tildado por siglos como una prostituta. En las últimas décadas se ha estado estudiando más sobre ella y se ve que no era así, ¿no? Pero eso sí, era una mujer de condición humilde, una mujer de estrato social inferior, si lo comparas con Justiniano, ¿no? Y que Justiniano se enamoró perdidamente de ella y que Justiniano pues cambió leyes con tal de casarse con ella. Una mujer muy inteligente. Para muchos ella era la que realmente gobernaba el imperio bizantino. Sus generales Belisario y Narcés, tremendo general Belisario, ¿eh? No es una pollería, por si acaso, ¿eh? Belisario es tremendo general. Desgraciadamente, su final es triste. Muere pobre y ciego. ¿Por qué? Porque Justiniano comienza a creer en lo que algunos
chismosos de la corte, envidiosos, comienzan a decirle, no, mi señor, que mire que Belisario, que tiene mucho poder, que yo escuché que Belisario quiere su trono, y Justiniano pues comienza a escuchar esos chismes, y al final le pide a Belisario que haga una prueba de fidelidad, ¿no? Y entregue toda su riqueza y que se arranque los ojos. Cuando Belisario no hay pruebas de que él haya querido pues quitarle el trono a Justiniano. Belisario se le considera uno de los mejores generales de la antigüedad y de la Edad Media, uno de los mejores. Algunos dicen que, he leído que algunos lo consideran hasta mejor que Alejandro. La diferencia, uno, a diferencia de Alejandro, él no era rey, Belisario no era rey. Y dos, Alejandro pues murió ganando, ¿no? Belisario no. Entonces eso hace pues que Belisario no sea a ese nivel, pero sí está en el panteón, en el Olimpo de los grandes generales, Belisario, ¿no? Para los conocedores, Belisario, tremendo tipo. Justiniano le ordena a Triboniano que realice una recopilación de leyes. Es la segunda gran recopilación. La primera había sido la de Adriano, ¿no? El edicto perpetuo, y esta es la segunda gran recopilación, que se conoce como el Corpus Juris Civilis. Y Justiniano ordena también la construcción de dos grandes obras: el hipódromo, que era como una especie de coliseo romano, y la catedral de Santa Sofía. Aquí tenemos una línea de tiempo. Cuando se divide Roma, aquí está, si tú lo ves, aquí está la época de Justiniano, ¿ya? Y aquí ya vemos cómo comienza el siglo VII, comienza ya a helenizarse, ¿no? Helenizarse el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué más con la Iglesia Católica? Lo que pasa es que la Iglesia Católica, para sobrevivir en Occidente, la Iglesia Católica comienza a evangelizar a los bárbaros. Es la única forma que tiene de sobrevivir. Comienza a evangelizar a los bárbaros, cosa que a los imperadores de Oriente no les agrada, porque los emperadores de Oriente culpan a los bárbaros de acabar con Occidente, con el Imperio Romano de Occidente, así que hubo una fuerte diferencia. Una de las cosas que es interesantísima en la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica, el poder divino, el poder de Dios, lo conservan ellos. En las demás monarquías antiguas, el poder divino lo tiene el emperador, o lo tiene el faraón, o lo tiene el rey, o lo tiene el inca. Pero la Iglesia Católica hace algo que rompe esquemas. No entrega el poder divino. El poder divino sigue estando en manos de la Iglesia. Por eso es que tú te das cuenta que la Iglesia Católica es una de las pocas iglesias que uno estudia de este periodo. Uno no estudia otras iglesias. ¿Tú has visto que tú estudias la iglesia egipcia? Estudias los dioses y la religión egipcia, pero no la iglesia. O sea, no la institución de sacerdotes. Pues la iglesia católica fue muy interesante, ¿eh? Pero no es el tema hoy, desgraciadamente. Pero la iglesia católica pues logra conservar el poder de Dios. Entonces lo que hace la iglesia católica es decir, Dios quiere que ese sea rey. Pero ojo, si tú eres rey, ¿ya? Me necesitas a mí, Papa, y a la Iglesia para que transmitamos la orden de Dios. O sea, es necesario que existamos y que el poder lo compartamos. Eso es algo muy interesante que pasa en Occidente, que no pasa en Oriente. Porque los emperadores de Oriente, ya para el siglo VIII, muy influidos por la cultura oriental, griega, egipcia, persa, ellos tienen otra visión. Ellos tienen la visión de que el emperador tiene el poder religioso, siguiendo las lógicas pues, de los antiguos faraones, pero modificándolo al cristianismo. Entonces, el emperador de Bizancio, ¿qué dice? No, yo soy el representante de Dios en la tierra. Además de ser emperador, yo soy el representante de Dios en la tierra. Y eso choca con el pensamiento cristiano de Occidente, donde el Papa dice, no, 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 demórate un poquito, saca tu cuarta. Yo soy el emperador, el representante de Dios en la tierra. Y ahí chocan los dos. Una prueba de este choque es la famosa querella, que significa conflicto, enfrentamiento, la querella iconoclasta, icono, imágenes. Lo que pasa es que el Papa ordena la colocación de imágenes en los templos. ¿Ya? Colocación de imágenes en los templos. Y Bizancio no quiere tener imágenes en sus templos.
Muchos dicen que no, que eso va en contra de la Biblia. La Biblia no acepta imágenes. ¿Por qué colocamos imágenes? Entonces, muchos bizantinos, entre ellos el emperador, al no aceptar las imágenes y encima destruir las imágenes que se estaban colocando, se les comienza a conocer con el nombre de iconoclastas. Icono, imagen, clastos, destructor. Los destructores de imágenes no quieren imágenes. Mientras que los que sí quieren las imágenes se les comienza a conocer con el nombre de iconódulos, los que sí quieren imágenes. Y hay un enfrentamiento entre el emperador y el papa por o hay o no hay imágenes. Al final, el enfrentamiento lo termina ganando el papa, lo termina ganando los iconódulos, los que sí quieren imágenes. ¿Saben? Es así. Siglo después se da el cisma. Cisma significa ruptura, pero ruptura ideológica. ¿Ah? A ti se te cayó tu celular, no es que, profe, se me cismó el celular, no, no, se rompió. Cisma es cuando hay una división, pero en pensamiento, en ideas, ¿no? Profe, en mi casa estoy peleado con mi hermana y mi papá está a favor de mí y mi mamá de mi hermana. Hay un cisma en mi casa. Ah, eso sí es, ahí sí está la palabra, está medianamente bien utilizada, ¿no? Y en este caso es entre Constantino y León que termina con la división de la iglesia y nace la iglesia ortodoxa griega que hasta el día de hoy existe. ¿Ya? Hasta el día de hoy existe y el jefe de esta iglesia no se llama papa, se llama patriarca. Así es la cosa, patriarca. Esa es la famosa catedral de Santa Sofía que hoy es una, que luego se convirtió en mezquita y hoy es museo. Está, ya no se llama catedral porque una sencilla razón, está en Turquía y los turcos son musulmanes. Así que ya no es catedral, pero antes se llamaba la famosa Catedral de Santa Sofía. Vamos a ver si tienen alguna duda. Voy a regresar antes de pasar al Islam. Mm. A ver. Para tener una idea de mayor poder. Es que hay que tener en cuenta, Ángel, que los reinos en esta época eran pequeñísimos, pues habían reinos, y eso también es interesante, esta serie de vikingos, ¿ah? Porque te grafica bien cómo eran los reyes. Eran reyes pues, de 1000 personas, reyes de 3000 personas, pequeñísimos, ¿no? De 800 personas. No se olviden que la serie Vikingos originalmente fue hecha para History. Entonces tiene sus cosas muy interesantes. Ah, lo que no querían las imágenes se llaman iconoclastas. Hayek. No, Valeria, ahí sí me agarraste frío. No sé qué es el Foedus. A ver, no imágenes. Ya lo estoy viendo. No imágenes. ¿Ah? Iconoclastas. Iconoclastas. No imágenes. Iconoclastas. Sí, imágenes. Se llaman iconódulos. Muy someramente, pero sí vamos a tocar. ¿Ya? Sí vamos a tocar. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué los católicos tienen imágenes? Esa es la pregunta del millón. Porque si hay un cristiano en la sala, un cristiano que no es católico, porque ya recuerda, cristiano, todo aquel que cree en Cristo. ¿Eh? Todo aquel que cree en Cristo. Cristiano es todo aquel que cree en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el cristianismo se divide en iglesias. Iglesias. Las iglesias son como tú sigues las Sagradas Escrituras. Y está el cristiano de la iglesia católica.
y están los cristianos de las iglesias evangélicas, que a su vez se subdividen en luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, puritanos, cuáqueros. Son esas las iglesias evangélicas iniciales del siglo XVI y XVII. Y de ahí nacen más, muchas más, ¿no? La primera iglesia cristiana americana es la de los Testigos de Jehová, que esa es americana. Y nacen más y más hasta el día de hoy. Muchos me dirán, profe, los cristianos están equivocados porque las imágenes no se... La Biblia dice que las imágenes no deben ser veneradas ni adoradas. Entonces ahí los cristianos están equivocados. Sí, a ver, dije algo cuando estaba hablando de Bizancio, y para cerrar esto, que la Iglesia Católica, una vez que Roma cae, se vio en la obligación de evangelizar a los bárbaros. ¿Está claro? Tenía que evangelizar a los bárbaros. No había de otra. No había de otra. Porque tenía dos opciones. O te enfrentas a los bárbaros, que son los nuevos dueños de Europa Occidental, o los evangelizas, los jalas para tu religión. Y créeme que esa fue una victoria de los católicos. ¿Eh? ¿O no te parece una victoria? Llegan los pueblos bárbaros, derrotan al Imperio Romano y en 2 siglos son católicos. Es una victoria. Llega un pueblo vencedor, creyente en Odín, Thor y Loki, y 2 siglos después son católicos. Es como que en el siglo XVII todos los españoles creyeran en el sol, en el Inti Raymi, en la Pachamama. ¿Me entiendes? Entonces, a veces, por eso les digo, a veces la gente pues raja y critica el cristianismo católico, así, que son así, pero, o sea, dale mérito, dale mérito. Ahora, estás evangelizando, porque es algo que hacen los católicos, evangelizar. Los cristianos en general hacen eso, evangelizar. ¿Ya? Y tienes que evangelizar a un pueblo que, como viste la semana pasada, la guerra es su máximo deseo. La guerra, la violencia, la muerte, ¿no? Evangelízalos. Chicos, algo sé de pedagogía, ¿ya? Muy poco, muy poco. Pero cuando tú quieres enseñar algo, hay dos formas. O le impones o te adecuas. Es así de simple. O le impones o te adecuas. Y lo más recomendable y lógico es adecuarte. O sea, adecuarme a quien estoy enseñando, no imponerme. ¿Está claro? Un ejemplo, yo porque a cada rato entro al chat, porque a cada rato entro al chat, cada termino entro al chat, porque aparte que es lo recomendable, ¿no? Es porque voy midiendo más o menos al salón que tanto me preguntan. Entonces, en base a eso, no quiere decir que porque me pregunten 10 personas, yo hago la clase para los 10. Yo hago una clase que sea entendible para todos. Pero si veo que hay preguntas por ahí por allá, ¡pac! Le subo un poquito. O sea, doy un plus. Doy un plus. Y lo explico para todos. Hay muchas personas que me han dicho antes, cuando hacía clase, me dicen, profesor, usted habla con palabras que no son académicas. Claro, ¿para qué hablar con un lenguaje académico pulcro y pulido si al final no me van a entender mis alumnos? Y no quiere decir que no es que sean torpes o brutos, sino que simple y llanamente ese lenguaje es para universidad. Mi objetivo como profesor es uno solo, que tú me entiendas. Tampoco voy a caer, tampoco voy a caer en la lisura, en la chabacanería, tampoco en eso, ¿entiendes? Tampoco en eso, pero tampoco lo voy a hacer pues demasiado complejo, ¿no? Que al final la gente decir, uy, qué bonito habla ese profe, qué chévere, se nota que es educado. ¿Lo entendiste? No entendí ni jota, pero qué bonito habla. No, pues no es así, no es así. Entonces vamos a la parte de las imágenes para cerrar esto y entrar al Islam, porque el Islam tampoco tiene imágenes, ¿no? ¿Qué pasa con el Islam? Gracias, Manuel. ¿Qué hice ayer acá?
Bueno, ayer, esa de ayer lo voy a explicar. A eso voy. Entonces, o te adecuas o te impones. Ya, imagínate que a mí me digan, ¿sabes qué, profesor? ¿Sabes qué, Julius? Tú tienes que irte a la costa, a un pueblo de la costa, ¿no? O un pueblo de la sierra, o un pueblo de la selva, donde los chicos no saben ni leer ni escribir. Son la zona más pobre de la costa, o de la sierra, o de la selva. Y yo voy. Imagínate la sierra. Yo voy. ¿No? No he dicho que toda la sierra se hacía. He dicho que hay zonas pobres de la costa, sierra o selva. Voy de la sierra. La punta, voy, a la punta ahí. La parte más alta. Punta o cordillera. Llego a enseñarles a leer. ¿Está bien? Llego a enseñarles a leer. Voy con mi abecedario. Y le digo, chicos, ¿qué tal? Vamos a aprender hoy las letras. Aquí está, esta de aquí es la letra A. Esa es la letra A. Y vamos para aprenderlo mejor. A de avión. Listo, A de avión. Y el chiquito me levanta la mano y me dice, en un castellano mal hablado, me dice, ¿qué es un avión? Y digo, ¿ah? ¿Y qué es un avión? A la miércoles. Ya. A ver, pasemos a otra palabra, ¿no? No sé. S, ¿ya? De semáforo. Y me dicen, ¿qué es un semáforo? Ándate al diablo. Vamos a ver qué es un semáforo. ¿No? Iguana. ¿Dónde encuentras iguana en la sierra? ¿Qué es una iguana? Entonces, mi objetivo es que aprendan a leer y a escribir en castellano. Pero los elementos que le estoy llevando no son propios de ellos. Entonces, o les enseño qué es un avión, qué es una avenida, qué es un semáforo, y todo eso le cambio, o me adecuo. Y en la siguiente semana voy con mi nuevo abecedario. A, alpaca. Y ellos sí conocen una alpaca. ¿Me entiendes? Entonces, me adecuo. Los cristianos católicos tocaban la puerta de los bárbaros y no es que te salía un bárbaro a decir, oh, tío, lo siento, estoy ocupado ahorita, no puedo, en serio, estoy ocupado, no hay nadie, estoy con mi hijita, otro día, ¿ya? ¿Me entiendes o no? No era eso, no era que tú entrabas a la casa del bárbaro y en la puerta salía pues una vaina, no, este hogar es de Odín. No, no, no había eso, no había eso, ¿me entiendes? ¿No? No como la clásica que tú te escondes, ¿no? Llega el evangélico y tú te escondes, ¿no? Yo no sé qué es una tontería, te escondes, es tu casa, ¿por qué te escondes en tu casa? ¿Me entiendes? A eso voy, Manuel, a eso voy, a eso voy. Entonces los cristianos iban y los bárbaros pues agarraban, le metían cuchillo, le metían hacha, le hacían el águila de sangre, jugaban a ver a quién le atina más al católico, ¿no? Así jugaban. A ver, hijito, entrénate con tu arco y flecha. ¿Ves ese católico? Corretealo, ¿no? Así. Eso es lo que pasaba. O sea, la tenían difícil, ¿la? Los católicos. Y los católicos seguían yendo. Y seguían yendo y seguían yendo y seguían yendo. Y los bárbaros decían, oye, a ti te gusta el golpe, ¿no? O te recuerdes, ¿no? Pero la única forma que la Iglesia Católica se dio cuenta es sobrevivir. O los evangelizamos o desaparecemos. Y seguían yendo y seguían yendo y seguían yendo. Hasta que al final muchos bárbaros comienzan a ver la Iglesia Católica como algo bueno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el Dios católico es más fuerte que Odín. ¿Entiendes? Más fuerte que Odín. ¿Por qué es más fuerte que Odín? Porque el Dios católico creó todo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y poco a poco los bárbaros se dan cuenta que sí, que es importante. Pero hay un problema, chicos. No le puedes cambiar 100% la mentalidad a un bárbaro. Entonces el bárbaro dice, ya, creo en tu Dios. Existe uno solo, chévere, existe uno solo. Creo en tu Dios, creo en tu Dios. Escucha, escucha, escucha. Después estás ahí pensando qué vas a colocar. Escucha. Creo en tu Dios. ¿Está bien? Muéstramelo. ¿Te das cuenta que la Iglesia Católica, el catolicismo y el judaísmo son los únicos que su Dios no se ve? Son los únicos. Todas las religiones de esa época, su Dios tiene forma.
Ya captaste la atención del bárbaro y lo estás perdiendo porque no tiene forma. Entonces, ¿qué hicieron la Iglesia Católica? Dijeron, mira, no te puedo mostrar a Dios porque Dios es espíritu puro, pero sí te puedo mostrar al Hijo. Y comenzaron a dibujar a Jesús. Ya tienes una imagen. Comenzaron a dibujar a Jesús. Y los bárbaros tenían otra lógica. ¿Cuál otra lógica? Tengo Dios para cada cosa. El Dios del trueno era Thor, el Dios de la maldad era Loki, el Dios de tal cosa era Thor. ¿Me entiendes o no? Y el cristianismo junta a todos en un solo Dios. Dios lo es todo. Pero el bárbaro está acostumbrado a otras cosas. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Para no perderlo, dice, mira, no tenemos muchos dioses, pero sí tenemos hombres que su vida fue edificante y deben ser seguidas. ¿Qué te parece lo siguiente? ¿No? ¿Qué te parece lo siguiente? ¿Ya? En lugar de darte un dios de la guerra, te doy un santo de la guerra, San Jorge. ¿Qué te parece que en lugar de darte un dios de los barqueros y carpinteros, te doy un santo de los carpinteros, San José? Y comenzaron a aparecer los santos, hombres que han tenido una vida edificante, siguiendo la palabra de Dios, y de la cual se hacen imágenes para que el bárbaro pueda ver la religión, pueda ver, ¿entiendes? Los pueda ver. Por eso que las imágenes de santos eran un medio evangelizador y pedagógico. ¿Ya? Y otra cosa, chicos, existe, para cerrar esto, la iglesia popular y existe la iglesia, la popular y la iglesia, formal. ¿Entiendes? Dejen de pelear entre ustedes, escuchen primero. Por eso que después no entienden. Porque están más preocupados en esto, lo otro, le respondo aquí, le respondo allá. Escuchen primero. Está la iglesia popular y la formal. La iglesia formal, ya, para terminar esa discusión que han comenzado ustedes, discusión, no pelea, se basa en la Biblia, se basa en las encíclicas y se basa en el resultado de ambas. Biblia y encíclica, el famoso catecismo. Y como bien dicen algunos de ustedes, la iglesia formal dice que los santos no se adoran ni se veneran. Un católico leído sabe que a los santos no se adoran ni se veneran. Al santo se le tiene como la imagen de alguien que vivió siguiendo la palabra de Dios y que puede ser un ejemplo a seguir. Como tu imagen de Francisco Bolognesi en la Plaza Bolognesi, o tu imagen de Grau en la Plaza Grau, pero a nivel religioso. ¿El problema cuál es? Que eso es lo que dice la iglesia formal. La iglesia popular, que son las personas que en su vida han leído la Biblia completa, en su vida leen una encíclica y no leen el catecismo, no leen el catecismo, ¿ya? ¿Me entiendes? Son las personas que adoran imágenes. ¿Por qué? Por su ignorancia. Ahora, yo le exijo lo que dice Alexandra. Yo la tengo clara. Si mi vecino adora una vaca, si mi vecino adora una vaca, bien por él. Yo respeto, siempre y cuando su vaca no defeque en mi puerta. Si mi vecino tiene su imagen, bien por él. Si mi otro vecino no tiene imagen, bien por él. ¿Cuál es el problema?
Como bien dicen, se respeta. Se respeta. Ya lo dije, Manuel. La adoración de imágenes pasa por una cuestión de una mezcla entre catolicismo y religiones paganas. Que la iglesia formal, el papa y todos los demás no lo aceptan, pero el pueblo sí. Eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Coca-Cola sacó una propaganda hace tiempo donde colocaba la botella con su nombre, ¿no? Coca-Cola, Susan, ¿no? Coca-Cola, Julio. ¿Cuál era la idea de la promoción? De que tú compraras una Coca-Cola que dijera, ponte, Valeria. Yo compro una Coca-Cola Valeria y voy y se lo regalo a Valeria Sayet. Valeria, toma, encontré una Coca-Cola con tu nombre. Es un regalo. Ah, gracias, chévere. Valeria dice, yo encontré una Coca-Cola que se llama Manuel. Manuel, toma, te regalo tu Coca-Cola, Manuel. Bravo! ¿Qué hizo la gente? La gente no lo entendió así. Comenzó a buscar nombres con su Coca-Cola con su nombre y se comenzó a tomar fotos para subirlos al Facebook. Coca-Cola como empresa tiene una idea, la gente hizo otra cosa. Un tipo dijo, queremos curar a las personas con una enfermedad, ¿no? Y dijo así, ¿no? Eileen, un ejemplo, ahí está Eileen Micaela, ¿no? Eileen, yo te reto a que tú compartas este video y tú también colabores. Y si no lo haces, de castigo te tiras un baldazo de agua helada. Eileen dijo, yo también colaboro con la enfermedad dando $10. Y reto a Oscar que si no lo hace, se tira un baldazo con agua helada. ¿Qué hizo la gente sabia? Comenzó a agarrarse a baldazo de agua. Y nadie colaboró. La idea la idea de la cadena no era que te agarraras a baldazo de agua. La idea de la iglesia no es que adores imágenes. Es como la gente sabia del pueblo lo toma. ¿Eh? Y terminamos con un poquito de Islam. ¿No? Para tu pregunta y tu clave, que ya no estábamos un poquito atrasados. El Islam. Ahí lo tienes. El Islam nace en la península arábiga y otra cosa, estos son los árabes, no todos, ¿ah? No todos los que están acá, estos nomás son los árabes, no hay más. A ver, Islam significa sumisión a Alá, ser sumisos a Alá. Primer punto, Alá es Dios, ¿ya? Alá es Dios, el Dios cristiano, ese es Alá, Alá o Yahvé o Jehová. Religión monoteísta, solamente un Dios. Mahoma no es el hijo de Dios, es un profeta. Según el Islam hay varios profetas. Abraham fue profeta, Adán fue profeta, Jesús fue profeta. Eso es lo que dice el Islam. El libro El Corán, que a diferencia de la Biblia, que son varios libros, el Corán son un solo libro que tiene que ver con las enseñanzas de Mahoma y están divididos por suras. Las suras son los capítulos, las aleyas son los versículos, ¿no? La sura de la vaca, la sura de la guerra, la sura del matrimonio, etcétera. La ciudad principal es la Meca, acá está, esto es Arabia, la Meca. Aquí es donde nace todo. El seguidor del Islam se llama musulmán, que significa resignado. Resignado. También lo puedes llamar islámico. Nunca lo llames maometano, porque ellos no adoran a Mahoma, ellos adoran solo a Alá. 5 pilares importantes para ellos. La fe. El ayuno. Ellos ayunan durante un mes, solo durante el día, en la noche pueden comer. La idea es limpiar el cuerpo y el alma. El ayuno. ¿No? Es como tú que has ayunado hora antes, al momento que dormiste, por eso que tu primera comida se llama desayuno, rompiste el ayuno, desayuno. ¿No? Algunos todavía no desayunan. La limosna, ellos le dan a la gente pobre. Orar 5 veces al día, todos los días, y en dirección a la Meca. Y viajar una vez en tu vida a la Meca. Ahora, existen dos tipos de musulmanes. Los sunitas, que son el 90% de los musulmanes, y los chiitas, que son el 10%. Estos son los radicales. Este es Mahoma. Los musulmanes tienen prohibido dibujar, así que este dibujo no fue hecho por un musulmán. Los musulmanes tienen prohibido dibujar figura humana, figura de animal y figura de planta. Ellos solo dibujan figuras geométricas, nada más. Mahoma del siglo VI al siglo VII. La égira es la huida de Mahoma, lo quisieron matar por fundar una religión, se va de la Meca a Medina, y ese hecho, que se llama la égira, es el inicio de la era musulmana. Por lo tanto, los musulmanes no están en el año 2020, ellos están en el año 1399, si la mano me falla, ¿ya? 1399.
de la Égira. Y el yihad, la guerra santa. Este es todo el espacio geográfico que los musulmanes abarcaron en un momento. Pero recuerda, aquí nace el Islam, en Arabia. Luego hay islámicos turcos, que no son árabes, islámicos persas, que no son árabes, e islámicos egipcios, que no son árabes. ¿Está claro? Ahora vamos a ver tus preguntas. ¿Ya? ¿Qué tienen que ver los carnavales? Ellos son dinastías, no te preocupes que eso no es vista en este momento, pero son dinastías. Una vez que muere Mahoma y se va al cielo, porque Mahoma se va al cielo, hay una serie de seguidores que se forman en dinastías. Los omeyas, que es la dinastía que logra tener la mayor cantidad de conquistas, y los abásidas, que ya es la división. A ver, ¿cuál no fue una costumbre bárbara? El comercio internacional. Esta no fue una costumbre bárbara. Usar pantalones sí, respeto a la mujer sí, etc. Es correcto sobre los bárbaros. Lenguas romances, guerreros, escribieron libros épicos, uso de tonel. La clave sería 2 y 4. Profe, ¿por qué no puede ser uno, 2 y 4? Porque ellos no tienen lenguas romances. La lengua romance es con los romanos. Ellos son guerreros y usaron tonel. ¿En qué siglo fue fundado el Islam? El siglo 6, 7, perdón, 622. Siglo 7. Uy, acá se me pasó una alternativa. Sumisión a Alá. Ah, la sumisión a Alá es lo que significa el Islam. Hecho que dio inicio a la musulmana. La muerte de Mahoma no, la égira, la huida de Mahoma de una ciudad llamada La Meca a otra ciudad llamada Medina. No es un pilar del Islam la idolatría. Ellos no adoran imágenes. El Ramadán se relaciona, el Ramadán es el séptimo mes del calendario musulmán. En el Ramadán es donde se hace el ayuno, ¿ya? ¿Por qué se hace el ayuno? Porque en este Ramadán es cuando Mahoma escapó. O sea, en honor a su vida y al inicio de su calendario, en el Ramadán ellos ayunan. Acontecimiento que señala la ruptura definitiva entre el Imperio Bizantino y el Papa, el cisma de Oriente. Primer emperador de Roma de Oriente, el hijo de Teodosio, Arcadio, hermano de Honorio. No es un emperador bizantino, Augusto. Augusto es de Roma. Listo, chicos. ¿Ya? Sus preguntas, por favor, y lo están haciendo. A ver, desayuno, ¿qué son los omeyas? Profe, ya. Suras, suras son los capítulos. ¿Ya? Y aleyas vendrían a ser como una especie de versículos. ¿No? Algo así. Exacto. Podría ser Eileen, ¿ah? Podría ser. Profe, ¿en qué momento la Meca se tan temido? Sí, con las Torres Gemelas. Lo que pasa es que también existen como en el catolicismo. A ver, en el catolicismo una de las cosas que acusan los católicos dicen, no, los curas son pedófilos. Pero se ha comprobado que estadísticamente hablando, los curas que han cometido ese crimen, que deben podrirse en la cárcel, esos malditos, son menos del 7% de curas. 7%. Dale 10. Entonces, por el 10% no puedo acusar al 90%. O sea, puedo decir, existen curas que son pedófilos, no son la mayoría, así que no está bien decir cura pedófilo, no está bien, porque no son la mayoría, existe una mayoría que no lo es. Lo que sí debo acusar, tal vez a la iglesia, es que los protege, los esconde. No todos, algunos. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con los musulmanes. El 100% no son terroristas, son menos del 1%, pero se le acusa todo de ser terroristas, radicales, machistas. Algunos lo son, algunos lo son, pero no es la mayoría. Es más, el Corán dice que la religión no se impone por la fuerza. Ángel, Mahoma escapa porque los señores de la ciudad de la Meca querían matarlo, porque él había fundado una religión nueva. Listo, Mario, listo, André. Listo, Ángel.
Manuel, cisma de Oriente es cuando se divide la iglesia en dos, la iglesia católica en Occidente y la iglesia ortodoxa griega en Oriente. Ese es el cisma de Oriente. Listo, Valeria. Bueno, chicos, espero que les hayan entendido la clase y espero que les haya gustado. ¿Ya? Realmente, ¿no? Si tienen alguna duda, lo dejan en el grupo o la próxima semana me lo hacen saber. ¿Ya? Listo. Gracias, Juan Carlos. Ya, José, no hay problema, pero lo puedes ver en la grabación. Gracias, Lucero. Cuídense bastante, ¿ya? Igual, Joel. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chau.